paz y alegría en Jesús y María. Liturgia de la Palabra de la Eucaristía Dominical. Desde la Ciudadela Jesús y María. Preside el Padre Teófilo Rodríguez. Y de modo aún más admirable la restauraste. Concédenos compartir la divinidad de aquel que se dignó compartir nuestra humanidad, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La noticia de la salvación que escucharemos de labios del profeta Isaías suscita en Jerusalén un canto de júbilo, pues con tono de victoria anuncia el fin del destierro, cuando el Señor se les mostrará. Escuchemos con atención este mensaje. Del libro del profeta Isaías. Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que anuncia la paz, al mensajero que trae la buena nueva, que pregona la salvación, que dice a Sión: tu Dios es Rey. Escucha, tus centinelas alzan la voz, y todos a una gritan alborozados, porque ven con sus propios ojos al Señor, que retorna a Sión. Prorrumpan en gritos de alegría ruinas de Jerusalén, porque el Señor rescata a su pueblo, consuela a Jerusalén. Descubre el Señor su santo brazo a la vista de todas las naciones. Verá la tierra entera la salvación que viene de nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. tierra ha visto al Salvador.
inaugura una nueva etapa para toda la humanidad. En Cristo tenemos la revelación del Padre. Escuchemos. De la carta a los hebreos. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos, que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su ser y el sostén de todas las cosas con su palabra poderosa. Amén. Él mismo, después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más excelso es el nombre que como herencia le corresponde. Porque ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? ¿O de qué ángel dijo Dios: yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Además, en otro pasaje, cuando introduce en el mundo a su primogénito, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La introducción al Evangelio de San Juan, que escucharemos a continuación, es a la vez una síntesis de todo su Evangelio y una profunda interpretación del proyecto de Dios, realizado en la encarnación de Jesús. Existe ya en el seno de Dios como el Verbo. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios.
Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a lo suyo, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando: a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracias, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Evangelio de cada uno. Ven y sopla, Divino Espíritu, ven y sopla. Amado Dios, Dios Padre tierno y misericordioso,
Gracias por el exceso de amor que tienes por las criaturas. Gracias porque nos has amado con un amor demencial, un amor sin límite. Y en el exceso de amor, por la causa del pecado, quisiste donarnos a tu Hijo, el Verbo encarnado, el Logos, el principio y el fin. Lo quisiste introducir en la historia humana. Siendo Dios sin dejar de serlo, se hizo hombre para asumir la naturaleza humana y redimirla. ¿Cómo no darte gracias, oh Cristo, por tu fiat a la voluntad del Padre? He aquí que vengo a hacer tu voluntad, Padre. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Te alabamos y te glorificamos, Dios Espíritu Santo. Tú que operas en todas las obras de Dios, en todas sus iniciativas, y la llevas a la perfección. Que también hoy nos podamos unir al cántico, a la alabanza de toda la creación, de todas las criaturas celestiales, y agradecer el inmenso regalo de Jesucristo, su natividad. Él nació para redimirnos. Por eso Navidad es también Pascua. Dios se hizo carne de nuestra carne sin dejar su naturaleza divina, para llevarnos a la redención, para enseñarnos el camino de la vida inmortal. No permita que seamos sordos a tu voz, ni ciegos a los signos que nos regalas. En este hermoso día de Navidad, recibe nuestra alabanza, recibe nuestras bendiciones, recibe nuestra gratitud eterna a Dios, uno y trino, digno de todo honor, digno de toda gloria, digno de toda alabanza. Que todo lo que respire alabe a Dios. Él merece nuestra alabanza. ¿Cómo pagaré a Dios todo el bien que hace en favor de su siervo? Mi alma tiene hambre y sed de ti, Señor. Oh, te alabo, Dios. Te glorifico, Divino Espíritu. Pon las palabras en nuestros corazones para alabar el misterio de la encarnación. Gracias, Dios. Sopla, Espíritu Santo, ilumínanos. Luz de luz, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, santo. Sopla, Espíritu de Dios, santo. Bendito Dios. Te amo, Señor. Te adoro, Dios. Te glorifico, Dios. Sobre mí. Ven y sopla. Aquel que se encarnó y que nos redimió con su sangre, nos selle con esa preciosa sangre y nos guarde de todo mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Decir feliz natividad o feliz Navidad es el mayor saludo que podemos darle a una persona. Porque saludar con motivo de la Navidad es hacer presente al Dios encarnado. Así que voltéate y dile feliz Navidad que está al lado tuyo. Vamos ahora a tener una catequesis, porque el ministerio pastoral de todo sacerdote y todos aquellos que se dedican a la palabra es instruir al pueblo. La Escritura nos recuerda que el pueblo perece por falta de conocimiento, y sobre todo también en los grandes misterios como el que hoy estamos celebrando, existe mucha ignorancia.
Entonces, a la luz de los textos, porque no tengo que buscar nada más que los textos que hemos escuchado, pues la importancia de escuchar, y no solamente escuchar, sino creer lo que se me está revelando. Voy a iniciar con el libro de los Hebreos, el Evangelio que el texto de los Hebreos, que da una muy sabia, porque ese libro fue escrito en un ámbito sacerdotal, es decir, del culto judío, pero que ahora con Cristo se ha enriquecido mucho más. Y ahora podemos tener mayor comprensión del misterio de Cristo a la luz de la palabra. Dice que en distintas ocasiones y de muchas maneras, y eso es verdad, de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres. Todos los textos que escuchamos, la liturgia del Antiguo Testamento, la forma como adoraban a Dios, cómo le rendían culto, de muchas maneras. Y no solamente al Dios que se revela únicamente al pueblo de Israel, porque todos los seres humanos en toda la cultura han buscado de un Dios. Pero la diferencia es que como no había una revelación clara, entonces tenía muchas deidades, muchos dioses. Incluso recuerden que Abraham, cuando Dios lo llama, Abraham también era politeísta, o sea, creía en otros dioses, hasta que va conociendo al Dios único. Y esto es importante, el Dios único que se revela. Todavía hay religiones en el mundo que tienen ese concepto politeísta de varios dioses para cada ocasión o cada circunstancia. El Dios único que tenemos es el Dios que ha creado todo cuanto existe. Y por eso señala el libro de los Hebreos: por boca de los profetas Dios habló ahora, atención a esta expresión que es muy importante, en estos tiempos que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Qué significa eso de los últimos? Hay que tener claro que cuando Jesús se encarna, con la encarnación de Cristo, es decir, con el nacimiento de Cristo, entramos en la última etapa de la historia. Estamos en la última etapa. Aunque hayan pasado 2000 años, Cristo inauguró los últimos tiempos. ¿Pero los últimos tiempos de qué? De la redención. Voy a explicarlo. La redención, Jesús se encarna, y quiero hacerlo por eso como una catequesis, es decir, acuérdense que Dios creó el mundo material, es decir, todo lo que es el cielo, los astros, las estrellas, todo lo que nos rodea es creación divina. Pero Dios siempre ha existido como espíritu perfecto y puro. La materia fue una creación de Dios. Todo lo que es material es una creación de Dios. Pero el hombre, como está en búsqueda de la verdad, creía que la materia lo era todo. No. Todo es Dios, espíritu puro. Y cuando incurre Adán y Eva en el pecado, esa forma como fueron creados en santidad se pierde. Todo queda afectado por el pecado, todo. Entonces Dios, que era espíritu puro, el verbo, por eso ustedes, y voy a ir combinando el texto de los Hebreos con el texto que nos habla Juan, dice, en el principio ya existía, no es que ya existía la palabra. El original griego habla del logos, el logos es la palabra, el verbo ya existía. O sea, Jesús como palabra ya existía desde la eternidad. La segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el verbo Cristo, ya existía. Que nos quede claro, lo que no existía era su humanidad. Por eso, cuando entra Jesús ya en la encarnación, entonces establece la última etapa de la historia de la salvación. ¿Y para qué nace Jesús? ¿Para qué nace? Con un propósito muy sencillo. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo
único, nació para esto. Este que nació en Belén, nació para ser crucificado, ¿le entiendes? Mira el amor loco de Dios. Esta verdad revelada del Verbo encarnado y la palabra se hizo y habitó. ¿Para qué? Para redimir. Para redimir. Por eso en ese misterio de la encarnación y la redención que están unidos, cuando nosotros decimos feliz Pascua, no se puede entender la Pascua sin la encarnación, no se puede entender la encarnación sin la Pascua, porque es el paso de Dios en nuestra historia. Dios ha pasado nuestra historia, ¿sí? Con amor eterno nos ha amado, para que hoy tú tengas paz, para que hoy tú tengas vida nueva. Por eso nosotros estamos en deuda con Dios. Nosotros los seres humanos estamos en deuda. ¿Y cuánta gente hoy es indiferente a este misterio? Quizás porque no lo conoce. Por eso es importante el anuncio de la palabra, el anuncio de la verdad revelada, porque muchos ignoran este misterio. Dios se hizo carne por ti, asumió la condición humana sin dejar de ser Dios y fue semejante a nosotros menos, no porque no pudiera pecar como hombre, pero nos enseñó que el pecado hay que dominarlo, como ya aparece en el Génesis. La tentación siempre va a estar allí, pero Jesús le dijo cuando Caín mata a su hermano, Dios le dice a Caín, ¿por qué has hecho lo que hiciste con tu hermano? ¿No entiendes que debías tú dominar el pecado? Pero hemos hecho que el pecado nos domine a nosotros. Por eso Jesús vino a enseñarnos el camino. Ustedes no nacieron para perderse, no nacieron para condenarse, nacieron para ser hijos de Dios. Nacieron para participar de la gloria de Dios, de su reinado. Por eso nos creó. Pero aquí no queda todo. Dios nos sigue amando tanto. Quiero seguir enseñando esto. Vamos entonces a ver lo que dice el libro. Dice que nos constituyó. ¿Qué nos constituyó? Herederos. Libro de los Hebreos, herederos de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo. Herederos. Este Cristo ha querido compartir esta herencia con nosotros. No solamente Él la quiere compartir con nosotros. El Hijo del resplandor de la gloria de Dios. Porque Dios era espíritu y sigue siendo espíritu, o sea, el Padre. Pero quiso revelarnos el resplandor de su gloria. ¿Y cuál es ese resplandor? La imagen fiel de su ser y el sostén de todas las cosas, que es el Hijo. Él. Todo fue hecho por Él y para Él. Nada existe y nada tiene consistencia sino en Cristo. Él es la razón por la que existe este universo y todo lo creado. Porque a cuál de los ángeles Dios le dijo, tú eres hijo, yo te he engendrado hoy. Y ese hoy, ayer lo decía y lo repito, el hoy de Dios no tiene ni pasado ni futuro, es un hoy permanente. Por eso celebrar la Navidad en sentido litúrgico no es irnos al pasado, es hacer del pasado lo presente, es decir, en el tiempo de ahora, Cristo está naciendo en aquellos que abren su corazón a la palabra de Dios para que la palabra de Dios se encarne en tu vida y que tú tengas vida nueva. Ese es el misterio de la Navidad, encarnar en mí a Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Yo no estoy viviendo un acontecimiento de ayer. El hoy de Dios es permanente. Dios está hablando hoy. Y bendito aquellos que saben poder reconocer su presencia. El paso de Dios, la Pascua de Dios. Ese Dios que pasó haciendo el bien desde su momento de encarnación a su momento de la redención y glorificación y exaltación en el cielo. Y que nos prometió, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de este tiempo, del tiempo que estamos en los últimos.
¿Y ahora qué quiere el Señor con todo esto y en nosotros? Miren, la lectura es clara. Aquel que la palabra se hizo hombre, dice Juan, y habitó entre nosotros, es lo que conocemos como el Emmanuel, Dios con nosotros. Yo no predico ni creo en un Dios que está en la estratosfera. Yo creo en un Dios que está realmente con nosotros en cada circunstancia. Yo no necesito tener algo visual que me diga, ya vi algo extraordinario, ahora creo. No. Ya Él nos dio claridad de que cada vez que nosotros hacemos el bien, se lo estamos haciendo a Él. Por eso seremos juzgados en el amor. Porque lo único que este Dios demanda de ti es que le devuelvas lo que Él te dio. Con amor eterno te he amado. Y tengo cosas grandes que todavía tú no conoces. ¿Qué reclama el amor? Amor. No otra cosa. Por eso, vivir el misterio de la encarnación, que es un exceso de amor, no quiere otra cosa más que yo agradezca su infinito amor por mí. ¿Cómo has podido amarme a mí, miserable criatura y pecador y pecadora? ¿Cómo te has podido fijar en mí? Porque te creé por amor. Y yo que te creé por amor, por ti también morí por amor. Ese es el misterio. El misterio que Dios ha querido que todos escuchen, que todos asuman. Y por eso dice, hemos visto su gloria, gloria que corresponde como unigénito, es decir, el único, el primero y el único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero ahora miren lo más gordo que dice el apóstol San Juan. Es que esta cosa a mí de verdad me trastorna cuando yo leo la palabra y digo, Señor, a veces tengo que decir, aguanta, porque me estás golpeando muy fuerte tu palabra. Yo insisto mucho en esto, hermano. Cuando usted lea o medite la Escritura, no diga, esto es para fulano, esto, qué raro que no esté fulana aquí, eso lo hubiera hecho bien. Aprópiese usted de la palabra. Porque si la palabra usted no se apropia, usted no va a tener tampoco la capacidad de poder transmitir lo que está sintiendo. Yo le transmito lo que siento porque así lo vivo. Es que esto me vuelve loco. ¿Qué quieren que le diga? La palabra me vuelve loco. La palabra de Dios, porque ese Dios yo lo siento que me ama en mi miseria, en mi debilidad, en mi flaqueza, así tal como eres. Dígale que está a su lado, Dios te ama tal como eres, sin importar tus debilidades, así te ama. Ahora bien, no está amando tu pecado, te está amando en cuanto eres su criatura, en cuanto te creó por amor, por eso te ama, aunque tú no lo merezcas. De hecho lo dice, les amaré aunque no lo merezcan. Les amaré aunque no lo merezcan, porque Dios no puede dejar de amar. Ahora escuchen lo que dice Juan más adelante. De su plenitud. Perdonen, pero esto me causa... De su plenitud hemos recibido todos. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Es decir, ¿qué son las gracias? Son dones, son favores que yo no merezco. Cuando usted le da a una persona algo, un regalo, porque no quiere que usted necesariamente se lo pague, así es Dios con nosotros. Usted tiene la libertad, pero Dios me da favores, dones, gracias, bendiciones, y no solo eso, que esas gracias revierten en más gracia. Por eso dice gracia sobre gracia. Si quieren entenderlo en otro lenguaje, bendición sobre bendición. Dígale, y porque aquí hay gente que a veces viene un poquito así como afligida, dígale, tú sabes que tú has recibido bendición sobre bendición. Dígaselo. Dígaselo. Dígale gracia sobre gracia. Gracias sobre gracias. ¿Te lo crees o no te lo crees? ¿Lo crees o no lo crees? ¿Qué hemos recibido? Gracia sobre gracia, bendición sobre bendición. Eso es lo que hemos recibido. ¿Realmente lo creo? Quizás, a lo mejor. Es que como estoy pasando esta prueba, ¿en qué se compara? Por eso, cuando tú hablas de prueba, de dolor, acuérdate para qué nació Él. Y Él no mintió. El que quiera seguirme, tome su cruz, no tírala.
no bótela, porque si ustedes comprendieran que de la cruz brotó la mayor bendición, que de la cruz brotó la salvación, que no hay gloria sin cruz, que no hay victoria si no me aferro, me agarro firmemente de la cruz. Aquí está. Es que Dios probó primero antes que tú, para que nadie diga, tú no sabes lo que me está pasando, tú no sabes lo que estoy viviendo. ¿Y quién te creó? ¿Quién te creó? Y lo dice claramente el evangelista. Mientras que la gracia y la verdad, antes dice, porque la ley, o sea, los mandamientos, nos vino por medio de Moisés. Sí, el Señor le dio a Moisés, todos han conocido algo de la historia de Moisés. Era como para que ustedes miren, si ustedes siguen estos mandatos, yo voy a mantener mi favor con ustedes. Y van a ser siempre atendidos. Pero si se apartan, ustedes mismos están trayendo las maldiciones. Dios no trae maldición, Dios trae bendición, gracia sobre gracia. Pero mi desobediencia a la palabra tiene consecuencias. Desobedecer la palabra es atraer sobre mí maldiciones, así de sencillo. Por eso todos tenemos que hacer nuestro examen de conciencia. ¿Por qué me pasan ciertas cosas que yo no busqué? ¿Te has preguntado cómo estás cumpliendo tú con los mandatos de Dios? ¿Estás viviendo en ordenanza la palabra? Es decir, ¿estás poniendo a Dios como la prioridad de tu vida? Con esto no estamos diciendo que no van a haber dificultades, porque el Señor ya nos advierte que el seguimiento de Él implica también la cruz. Pero hay cruces que Dios no nos manda, nosotros mismos las provocamos. Nosotros mismos la alimentamos. Que es muy diferente que cuando tú sabes, Señor, esta enfermedad, yo no la busqué, tu voluntad lo permite, porque no cae la hoja de un árbol sin que la voluntad de Dios lo permita. Pero hay cosas que Dios no es que la mandó, yo la busqué, yo la provoqué. Entonces cuando llegan esos momentos, usted ve gente maldiciendo de Dios. Dios no existe. ¿Para qué voy a rezar? ¿Para qué voy a buscar? Si mira lo que me está pasando. Eso es, el necio habla así. El terco, el soberbio. Porque no ha entendido que en esa circunstancia también te está diciendo, mira que te estoy llamando. ¿Acaso no escucha mi voz? ¿Acaso no atienda lo que te estoy indicando? Y termina el texto así. Mientras a Dios nadie lo ha visto jamás. O sea, el Dios unigénito es el único, es decir, Cristo, el engendrado, es el que viene del seno del Padre, es decir, del misterio de la Trinidad. Es quien lo ha revelado. En otra palabra, si Cristo es el que ha revelado al Padre, acuérdense que un día Jesús también les habló a los discípulos de su Padre. Y Felipe, en esa conversación, muéstranos al Padre ya, nos basta. Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me reconoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. Quien hace las obras que yo hago, como Él, por eso dice, hacer las obras de Dios, también está haciendo las obras del Padre. Y aquí vamos a llegar entonces al complemento. Si estamos en los últimos tiempos, Dios guardó lo mejor, el mejor vino lo guardó para estos últimos tiempos. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? ¿Dónde lo hizo? Una boda que conforma. ¿Una qué? ¿La unidad de qué? Ajá. Dios quiso nacer en medio de una familia. Por eso se encarnó. Porque la sociedad tiene su fundamento en la familia. Si una familia está resquebrajada, eso se va a resentir en la sociedad. Y Satanás en su astucia, porque lo sabía, por eso, atención, el primer ataque que hizo el demonio fue a una familia, Adán y Eva, para desarticular el plan de Dios. Él pensaba que se iba a salir con la suya. Y hasta el día de hoy hay familias afectadas porque él sabe que si destruye la familia, destruye la estructura social. Y hoy vemos muchos efectos de eso, colaterales, por ejemplo, la violencia, los infanticidios,
la violencia intrafamiliar, todas esas son obras del mal, del demonio, para destruir el vínculo familiar. Y Dios en su amor ha venido a restaurar esto. Por eso es que cuando Jesús viene, va a ser el primer milagro, su primera epifanía o manifestación en el seno de una familia. Un matrimonio que estaba iniciando su relación y dice que faltó el mejor vino. O sea, faltó el vino mejor. Ese vino es sinónimo de Cristo, porque el vino representa la alegría, el vino representa la comunión. Por eso nosotros levantamos en un brindis una copa y todos hacemos un brindis. Creo que ustedes lo hicieron anoche, algunos lo habrán hecho. Eso significa unidad, eso significa que estamos unidos. Atención, el Evangelio de Juan es un evangelio eminentemente eucarístico. Juan nada hace sin tener en cuenta el misterio de la encarnación, el misterio de ese Dios que se ha donado gratuitamente, por amor. Y tanto amó Dios a esta creación, que dándonos a su hijo dijo: papá, antes de morir, yo quisiera perpetuar, y esto es importante, repito porque ya lo dije, todas las obras de Dios perduran. No hay nada que Dios haga que se termine. En Dios todo perdura. En nosotros somos seres limitados. En Dios no. Por lo cual, lo que Él hace es eterno. Y Dios, cuando hizo o se encarnó, por eso celebramos todos los años el misterio, no como un acontecimiento, ya lo dije y lo repito, pasado, sino presente, en el hoy de Dios. Estamos viendo el hoy de la encarnación, no el ayer, el hoy. Y ustedes dirán: ¿y cómo? ¿Cómo vamos a vivir este hoy? Jesús, cuando su mamá le dice: hijo, porque siempre las madres son muy atentas y muy cuidadosas de las situaciones que se viven en el entorno familiar. Y le dice que faltaba el vino. A nosotros quizás esto por la falta, la información cultural no nos dirá mucho, pero cuando usted va a una celebración oriental, sobre todo judía, de otras culturas también, la ceremonia matrimonial, o las ceremonias, porque no una, son varias, puede durar hasta una semana. O sea, mucha fiesta, porque para ellos es un gran acontecimiento esto, ¿no? Y en lo mejor, dice que en el mejor de la fiesta, faltó el vino. La Virgen se entera y le dice: no tienen vino. ¿Y qué dice Jesús? Mamá o mujer, esta expresión en Juan es muy interesante. 2 veces se ve el término mujer, allí y en la cruz. Sí, el capítulo 19, el capítulo 2 y capítulo 19. En el capítulo 2 le dice mujer, es decir, nueva Eva. Nueva Eva, María es la nueva Eva, como Jesús es el nuevo Adán. ¿Qué hay entre tú y yo? No es que Jesús esté diciéndole, esa es una expresión enigmática que puede representar, aún no ha llegado la hora. Pero, en atención al pedido de la madre, Jesús va a acceder. Esto es interesantísimo. Dice la Escritura que Jesús le dice: no ha llegado mi hora. Y la madre se desentiende y le dice: hagan lo que Él diga. En otras palabras, hagan su voluntad. Si Él quiere que haya vino, habrá vino. Si Él no quiere que no haya, ya se acabó la fiesta. Pero como el Señor no es descortés, siempre está anuente a ayudar. Dice: traigan las tinajas. Si alguna vez han visto las tinajas, son más o menos de este tamaño, 100 litros. Eran varias tinajas. Y el mayordomo dice que después que echan el agua, Jesús hace el milagro. El mayordomo cata el vino y dice: todo el mundo pone lo mejor al principio. Todos hemos ido a fiesta, ¿verdad? Todos, creo que sí. Cuando tú vas a una fiesta, la gente dice que la primera impresión es la que marca. Te van a sacar la mejor botella de vino, el mejor botella de whisky. Wow, están tirando la casa por la ventana.
Pero ya que la gente está más menos bebido, ya le da igual cualquier cosa después. Ya está, le da igual. Pero ya no te importa. ¿Entienden? Pero el mayordomo, que no podía tomar porque era el catador, dice: tú has guardado el mejor vino para el final. ¿Quién es el mejor vino? Cristo. Él es el mejor vino. Él es lo más grande. ¿Y para cuándo lo ha guardado Dios? Para los últimos tiempos. Estos son los últimos tiempos. No como algunos piensan de un mundo bueno. Estamos en el último tiempo, se va a acabar el mundo. ¡No! Que reprendo Satanás, porque tiene a mucha gente engañada. Mucha gente con miedo. Ay, que si la guerra se va a poner peor. Sí, puede ser. Pero este mundo no se puede acabar. Por ahora no. Porque antes hay que conocer que Dios quiere establecer en el mundo una gracia todavía sobre otra. Gracia sobre gracia. ¿Y de qué gracia se trata? Una gracia que nosotros también estamos viendo que muchos católicos han perdido la fe. El Dios que se humanó, voy a otra vez a explicar. Y el Dios que nos redimió, el mismo Jesús, un día antes de padecer, se reunió también con sus discípulos y celebró lo que tú y yo estamos celebrando. La misa no es un memorial de ayer. La misa es una actualización del único misterio de Cristo. En este día, miles y miles de iglesias en todo el mundo están celebrando el único misterio de Cristo. Para la gloria de Él. Miles y miles en todo el mundo. Es un solo sacrificio. Y en ese sacrificio, la Escritura dice que Jesús, sabiendo que iba a morir, que ya venía encima la pasión, dice: ¿cuánto he deseado celebrar esta qué? Pascua. ¿Qué es la Pascua? El paso de Dios. El Dios que pasa en medio de nosotros. El Dios que se encarnó. Pasa para redimirnos. ¿Cuánto he deseado celebrar con ustedes esta Pascua? Y dice la Escritura que Jesús tomó pan, tomó vino y dijo: tomen y coman. Este soy yo. Este que se encarnó se va a hacer comida. Esto no está consagrado, tranquilo. Esto se va a hacer comida. Mi carne es. Mi sangre es. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene. De manera que la Navidad se da en cada Eucaristía la presencia del Dios vivo que ha venido a darnos su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Y el Verbo se encarnó y ahora quiere encarnarse en el Belén de tu corazón. ¿Cómo está ese Belén? ¿Cómo está ese Belén para albergar al Dios que te ha amado con locura? Por eso no podemos hablar de Navidad si no vivimos el misterio eucarístico. Porque aquí se nos está adorando Dios en este pan que pronto será consagrado. Porque Él dijo: háganlo en mi memoria. Y prometió además, sabiendo que iba a instituir esto: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y si usted cree eso, entonces está convencido que aquí está Jesús. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Él se está haciendo aquí alimento, presencia real? Por eso, queridos hermanos, no podemos hablar de Navidad si no celebramos el misterio eucarístico. San Francisco de Asís, porque hay muchas cosas que tienen que entrar también por la vista. Si ustedes fueran más sensibles, se darían cuenta que todas las cosas nos hablan de Dios, todo lo creado nos habla de Dios. Pero hemos perdido, como ya lo dijo el Papa Benedicto, también lo ha dicho el Papa Francisco, hemos perdido la capacidad del asombro.
Nos acostumbramos a las cosas y ya nada como que nos impacta, ya nada como que nos conmueve. Entonces uno tiene que preguntarse por qué soy tan insensible, por qué no tengo esa dimensión tierna de decir, Señor, pero ¿cómo tú te has podido fijar en mí para humanizarte? Porque yo tengo que apropiarme de la palabra, que Él vino para todo, pero en tu persona, tú sientes verdaderamente el amor excesivo de un Dios que se hizo hombre por ti. Es decir, aplicaba a mi persona, me amó hasta el extremo, como dice el apóstol Pablo, me amó y se entregó por mí. Es que ustedes tienen que tener una aplicación personal del misterio. Mientras usted no tenga esa dimensión, mientras usted no se asombre del misterio, mientras usted no cante y dice, Señor, ¿cómo me has podido amar a mí de esta manera? Porque no puedo hacer otra cosa más que amarte. A pesar de tu flaqueza y debilidades, te sigo amando con locura. Amén. Y Dios necesita almas enamoradas, almas que se puedan conmover ante el misterio y decir, Señor, tú te excedes, tú eres lo máximo. Y yo no puedo dejar de cantar. Al que me amó y me sigue amando. Estoy viviendo una etapa como nunca antes en este ministerio sacerdotal. Porque veo la mano de mi Dios. Veo sus proyectos. Y no puedo decir, Señor, no quiero. Él sabe que ante su presencia solo quiero decirle día y noche, fiat voluntas tua. Lo que tu voluntad quiera, Dios. Porque yo creo en un Dios que está proclamando ya la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Y por eso dije que estos últimos tiempos tienen que acordarse con el triunfo del corazón inmaculado de su mamá, que aplasta la cabeza de la serpiente y que dará lugar al reinado de Cristo, el reino de la justicia y de la paz. Venga tu reino, Señor. Decir venga tu reino no está hablando de algo solamente espiritual. Estamos hablando de una realidad sobre el mundo. Porque si la creación rinde culto al Creador, ¿cómo no la van a hacer las criaturas? Para que en su presencia todos doblen su rodilla y proclamen que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Que lo puedan proclamar. Esa es la razón de la Navidad, hermano. Esa es la razón de un Dios que nos ama con locura. Y un Dios que no es amado, como decía Francisco de Asís. Había dicho que Francisco tuvo que ingeniársela, porque a él el misterio que más le impactaba era el misterio de la encarnación. Los franciscanos le debemos eso de las posadas, o por lo menos del misterio de contemplar un Dios. Francisco lo entendió, y el primer nacimiento lo hizo así como nosotros, de forma dramatizada, con la gente de su pueblo. ¿Dónde estaban? Y la gente dice que salió embelecida después de haber vivido esa, porque se hizo una Eucaristía. Se hizo el primer misterio, diríamos, de la encarnación hecho en vivo, lo hizo Francisco de Asís. Él estaba tan convencido de este misterio, por eso uno entiende que hacía cosas que parecen demenciales, porque todos los santos tienen algo de loco. Solo ustedes ven que a veces me ven un poco loco a mí, ¿no? Porque todos los santos tienen algo de loco. Entonces Francisco, porque quiero ser santo. ¿Ustedes no quieren ser santos? Entonces, ¿de qué se ríen? Todos estamos llamados a la santidad, cada uno con su estilo propio, porque los santos no se clonan. Cada santo es único. Eso tiene que tenerlo también claro. Yo no soy Francisco así, yo voy a ser San Teófilo. Amén. Porque cada uno tiene que optar por la santidad. Entonces, miren bien esto. Él decía el amor. Pensando en esto, el amor, lo gritaba, no es amado. El amor no es amado. El amor, era una de sus frases célebres, el amor no es amado. Porque eso lo embelezaba. Decía, pero ¿cómo no pueden amar a Dios? Acuérdense que Francisco no era cualquier cosa, en el sentido, era un hombre de buena familia, que cuando descubre ese amor de Dios,
lo dejó todo por Dios. Y se casó con dama pobreza, se entregó totalmente. Y hoy necesitamos hombres y mujeres también con esa disposición. No digo al estilo de Francisco, al estilo que Dios quiera de ti. Porque en cada uno tiene un sello particular para la santidad. Conclusión de este mensaje. La Navidad no es un hecho pasado. Es un hecho que se actualiza en la Eucaristía. Y no solamente eso. La Navidad, la Pascua, el misterio redentor de Cristo y su resurrección también forman parte de la Eucaristía. Por eso ese fue el legado más grande que Dios nos ha dejado. Una Navidad sin Eucaristía no es Navidad. Entonces yo no entiendo por qué la gente le cuesta venir a ser agradecido. ¿Por qué no entienden el misterio? Si lo entendieran, los templos estarían abarrotados, no había cabida para la gente. Pero llegará el momento en que van a darse cuenta del tiempo que desperdiciaron de no haber conocido antes a Dios. El mejor lugar donde tú puedes estar hoy es en la casa del Señor. Este es el Belén. Aquí está el Redentor. Que todos sigan pasando un feliz día. Bendiciones.